17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. ¿Alabamos a Dios? Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero tengamos en cuenta una cosa. Jesús no vino al mundo a salvar a todos. Es algo que todo el mundo está convencido que se va a ir al cielo por el simple hecho de que yo no mato, yo no robo, yo no hago daño, yo me voy al cielo. El día que me muera yo me voy al cielo. Y no, eso es mentira. La palabra es clara y dice que Jesús vino a salvar a muchos, mas no a todos. Más a los que creyeran, a los que creyeron, a los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no basta simplemente con recibirle, sino toca seguirle. Porque las palabras se las lleva el viento. Entonces no basta simplemente con que usted diga, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal, escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados. Y bueno, sí, en ese momento, téngalo por seguro que usted fue perdonado, su nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero si usted no siguió al Señor como tiene que ser, su nombre es borrado del libro de la vida y su vida se pierde. Solo hay dos caminos, el cielo y el infierno. Ustedes son personas adultas, ustedes sabrán si lo creen o no, pero la palabra es clara y dice que el hombre está destinado a que muera una vez y después el juicio. O sea, como usted haya caminado con Dios, es que no es el hecho, yo no mato, yo no robo, yo no esto, porque recuerde que hay como 630 mandamientos, mandatos y decretos en la palabra de Dios que hay que cumplir. 630. Todos estamos acostumbrados a pensar que solo existen 10 mandamientos. Y resulta que no son solo 10 mandamientos. Hay 630 mandamientos, decretos y ordenanzas que Dios ha instituido para que todo ser humano nos preparemos para ir al reino de los cielos. ¿Alabamos a Dios? Amén. Hoy vamos a hablar de enfrentando los cambios. Así se llama la prédica. Enfrentando los cambios. Termina este año. Se va este año. ¿Cómo estuvo usted delante de Dios? ¿Buscó de Dios? ¿Caminó con Dios? ¿O simplemente el diablo hizo lo que quiso con usted? ¿Se dejó dominar por el diablo? Bueno, no pasa nada. Dios es grande y misericordioso. Dios es bueno, Dios es generoso. Pero hay que, o no debemos olvidar que el tiempo va pasando y que Cristo viene por su iglesia. Yo les hablaba anoche a los hermanos de la capacitación acerca de profecías que vienen muy tremendas para el próximo año. Y es posible que el próximo año, según las profecías, según los científicos y según ¿cómo se llama eso? La capa tectónica, ¿ese se llama así? ¿O sí, la capa tectónica. En los Estados Unidos es posible, las placas yo dije la capa, las placas tectónicas, ¿sí?, van a sufrir un movimiento terrible en Estados Unidos y posiblemente ese terremoto que se ha estado anunciando en San Francisco puede ocurrir el próximo año. Un terremoto pero terrible, de los que nunca se ha escuchado, pero que está profetizado en la Biblia. En la Biblia está profetizado un terremoto tan terrible que morirá una tercera parte de la humanidad. Y ese terremoto que puede ocurrir en Estados Unidos, esto revolucionará el mundo entero según los científicos. O sea, afectará todas las cercanías de las playas que hayan en todo el mundo. Esa es una. En segundo lugar, se habla mucho acerca del presidente de los Estados Unidos. Cambios que vienen. Cambios de los que
se cree que este hombre posiblemente se declare el anticristo. Puede que sí, puede que no, puede que sea verdad, puede que no. Pero que debemos estar alertas a los cambios que vienen, porque vienen cambios terribles, y en esa, Cristo viene por su iglesia. Ya han nombrado sumo sacerdote en Israel. Ya ha comenzado los trabajos, según han dicho los chismosos, han comenzado los trabajos del tercer templo en Israel. Y cuando se hablaba del tercer templo, cuando se habla del tercer templo, quiere decir que el anticristo ya está listo, que el falso profeta ya está listo, y que Satanás está ya listo para ver cómo es que va a ser el trabajo final de esta tierra. Es muy difícil de creer estas cosas, y como cosa rara para nosotros, cuando no queremos acercarnos a Dios. Porque cuando no queremos acercarnos a Dios, lo que hacemos es que rechazamos todas las cosas que se nos dicen con respecto de la palabra de Dios. O sea, y es lógico, porque si no nos interesa las cosas de Dios, pues ¿por qué nos va a interesar lo que venga de Él, verdad? Pero cuando nos interesamos por las cosas de Dios, tenemos que comenzar a mejorar nuestra vida, nuestra manera de ser. Si la palabra dice que Jesús no vino a salvar a todos, sino a muchos, a todo el que se arrepienta, pero de verdad y continúe siguiendo al Señor, no que esté como las olas que vienen y van, porque en una de esas se va a quedar adentro. Ustedes se dan cuenta que cuando las olas del mar cogen alguna cosa, la entra y la saca. Vuelve y entra hacia el mar y vuelve y la saca a la playa. Vuelve y la entra hasta que al final la deja adentro. ¿Sí? Pues así viene a ser nuestra vida espiritual. Tanto saltamos de aquí para allá, tanto intentamos engañarnos a nosotros mismos, que a la final nos vamos a quedar en el mismísimo infierno. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted sea salvo, que yo sea salvo, que todos seamos salvos, que busquemos de Dios, que tengamos paz, que tengamos tranquilidad. Amén. Amén. Mateo 4, 12 al 25. Para los que tienen Biblia. Mateo 4, 12 al 25. Amén. Y dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Alabamos a Dios? Amén. Entonces, ¿qué pasó? Aquí vamos, a lo que me refiero yo de esta lectura es a una figura muy importante que constantemente la estamos nombrando en este lugar, y es a Pedro. Pedro, un hombre reacio, un pescador que, según dicen los historiadores, era muy bravo, era muy grosero, muy vulgar. Un pescador, no tenía educación, no sabía leer, no sabía escribir, era simplemente, ustedes imaginen los pescadores que encontramos nosotros a la orilla del mar. Ellos se dedican a su pesca de noche y
y al otro día a vender su pesca y a dormir o a tomar ron, ¿no? Así es en mi tierra. En mi tierra es, en la noche van y pescan, en el día llegan con su pesca, duermen un rato y a beber ron hasta que anochece para volver otra vez a salir a la pesca, y así se les va la vida. Pues así más o menos era la vida de Pedro. Pedro pues no pensaba que de pronto se fuese a convertir, porque Pedro era de aquellos que también podía decir lo mismo: yo no mato, yo no robo, yo no hago daño. Pero cuando Jesús pasaba por ahí, toca a Pedro, y ese toque de Jesús convirtió su vida, lo hizo nuevo, sintió algo diferente. Entonces el Señor le dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y dice que inmediatamente Pedro soltó las redes y siguió al Señor. Fue así nomás, una decisión, tomó la decisión de: yo sigo al Señor. Y aunque la luchó, pero había temor en Pedro. Pedro comienza a caminar con el Señor, y siempre que el Señor se reunía con los malos, Pedro era de los que censuraba. Pedro siempre estaba diciendo: pero a fin de cuentas, ¿quién es este? ¿Es un profeta de Dios o quién es este? Porque mire dónde se mete. Siempre se mete en lugar de pecadores. Cuando llegó a casa de Zaqueo, que estaba rodeado Zaqueo de prostitutas y ladrones, Pedro se quedó en la puerta y dijo: yo no voy a entrar ahí, me contamino. Pero murmuraba. Entonces el Señor les reconvino con palabras, y Pedro sintió vergüenza de lo que él estaba pensando, porque el Señor siempre iba delante de ellos. Así que Pedro tenía que aceptar siempre a dónde se metía el Señor, porque él pensaba, como muchos de nosotros pensamos, que porque llegamos al Evangelio, entonces ya no le podemos hablar a nadie, lo que decíamos el 24, ¿sí? Que no le podemos hablar a nadie. Al contrario, hay que hablar con todo mundo, porque todo mundo merece la salvación, así como nosotros tal vez la tenemos si perseveramos, ¿sí? Porque no quiere decir: ay, que porque yo soy evangélico soy salvo. No, hermano, es que la religión no salva, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. No, que porque yo soy católico voy a ser salvo. No, hermano, ni por católico, ni por adventista, ni por trompetista, ni por flautista. No, por nada de esto, hermano, usted no va a ser salvo. Usted va a ser salvo porque usted ha conquistado el corazón de Cristo, y porque Cristo le ha creído a usted que verdaderamente ha hecho las cosas bien. Pero no podemos hacer, como decían en mi casa, no podemos estar haciéndole morcillas al diablo. Aquí sí y allá no. No podemos ser dos personas, o es o no es, ¿sí? No demasiados santurrones, ¿cierto? Ay, es que yo soy tan santo que, ay, yo me pongo la aureola. Pero ¿cuándo se la pone? Cuando entra en la iglesia nada más, y cuando está en la casa y cuando está en la calle. No, hermano, o se es o no se es, pero hay que ser uno solo. Alabamos a Dios. Amén. Y a su nombre. Démosle ese aplauso al Señor. La hermana sabe que esa es la pausa para yo tomar algo. Alabamos al Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Así que el enfrentar este nuevo reto que la vida nos brinda, o que Dios nos brinda para el próximo año, ¿sí? Enfrentando los cambios. Y los cambios vienen, ¿por qué? Porque el próximo año ya no es 2017 y no 2018. En primer lugar. En segundo lugar, usted se hace más viejo. Yo sí me hago más joven. Pero usted se va a hacer más viejo, ¿sí? Pero la diferencia para los hijos de Dios es que estamos esperando que Cristo venga. Amén. Y cada año que pasa es un año menos para la venida del Señor. ¿Cuándo vendrá Cristo por su iglesia? Se cree que estamos a las puertas de que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, ya Cristo venga por su iglesia. Entonces, todos aquellos que han jugado con el Señor, todos aquellos que han tomado el Evangelio como, eso han dicho siempre, eso da lo mismo, pues eso se quedarán. Y en este momento hay una tibieza tan terrible en la iglesia, en las iglesias en general en el mundo, porque la gente ha tomado el Evangelio de una manera muy tibia. Entonces creen que en cualquier momento, si Cristo viene, yo me alcanzo a arrepentir. No, hermano, cuando Cristo venga, viene en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor, que viene como ladrón en la noche y se llevará a su iglesia, ¿sí?
Es que ni pondrá los pies en la tierra. Cuando Cristo venga por segunda vez, no va a poner los pies en la tierra. No, dice la palabra del Señor que vendrá en las nubes y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, escúcheme bien, resucitarán primero. Unos para vida eterna y otros para juicio eterno. O sea, los que están en el infierno también tendrán su cuerpito para que se les queme. O sea, terrible, resucitarán. Esa es palabra de Dios. Y si yo vengo a una iglesia donde se habla palabra de Dios, es porque yo creo que la Biblia tiene algún valor. Y yo estoy seguro que la Biblia es la palabra de Dios, la que cambia vidas, la que transforma familia, la que transforma hombres recios como Pedro. Porque a Pedro, ¿qué lo transformó? La compañía de Jesús, pero la palabra que iba dando Jesús. Mas sin embargo, a los 3 años, Pedro continuaba siendo el mismo Pedro recio, el mismo Pedro bravo, el mismo Pedro furioso. ¿Qué pasó? Ni aún Dios había podido cambiar su carácter. Es que Dios no cambia a nadie. Esa es otra mala noticia para todos aquellos. Dios no cambia a nadie. Es una determinación personal que cada uno tiene que tomar si quiere cambiar o no. Dios le dará la fuerza, Dios le dará dones, Dios le dará la facultad para que usted tenga un temperamento diferente siempre y cuando usted quiera cambiar. Si usted quiere ir a la iglesia, usted toma la determinación de ir a la iglesia. Porque Dios no va a ir allá, ay, hermana Panchita, ¿será que usted va a ir a la iglesia? No, el Señor no se aparece por donde la hermana Panchita, no va a ir, ¿sí? Es su determinación, es la determinación de Panchita si quiere ir a la iglesia, ¿sí? Ay, es que a mí no me ha nacido. Téngalo por seguro que a usted no le van a hacer nunca buscar de Dios, porque el diablo ha estado con usted desde antes de que usted naciera. Ahí ha estado pendiente de que van a hacer esa criatura y va a ser mía, porque el diablo, su propósito es llevarse todas las almas al infierno. Entonces usted nunca va a tener voluntad para eso. Para que usted tenga la voluntad de ir a la casa de Dios es porque usted ha nacido de nuevo, porque usted ha enfrentado el cambio. Pedro seguía al Señor, tenía temor simplemente, pero Pedro era recio. Cuando detienen al Señor, Pedro, el santurrón, el que le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor le dijo, verdaderamente tú eres un hijo de Dios, Pedro. Sacó pecho Pedro. Porque eso que tú me has dicho no te lo ha revelado sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ay, Pedro, eso se ensalzó. Señor, con usted hasta la muerte. Señor, donde usted se meta, yo voy. Y le dice, ay, Pedrito, mire, no diga nada, Pedro, que usted no ha nacido de nuevo. No se lo dijo en esos términos, pero lo podemos traducir. Porque le dijo el Señor, si es que Pedro, mire, cuando a mí me detengan, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pedro había nacido de nuevo, no había nacido de nuevo, caminaba con el Señor, o sea, era un simpatizante. ¿Y cuántos simpatizantes sabemos aquí en este lugar? Y en todas las iglesias del mundo. Y esos simpatizantes se llaman tibios. Y la Biblia dice que los tibios, mejor les fuera que fuera caliente o que fuese frío, pero que los tibios los vomitará Dios de su boca. Amén. Terrible, ¿verdad? O sea, es palabra fuerte, pero que es la palabra de Dios. Amén. O sea, hay que enfrentar los cambios, y el cambio lo da Dios. Detienen al Señor, llega toda la tromba, pregunta ¿quién es Jesús? Jesús dice yo soy. Toda la gente que iba cayó del poder de Jesús, cayó de espalda. Pero se levantan todos. ¿Quién? ¿Quién es? Y dice, yo soy. Y cuando va Malco, no falta el lambón, ¿verdad? Se lanzó Malco a coger a Jesús. Pedro desenvaina la espada y le manda que espadazo a Malco y le baja la oreja. ¿Sí? Siempre me gusta hacer el comentario fuerte, porque me gusta ser exagerado, ¿sí? Que se vaya hasta el fondo la espada, ¿no? O sea, porque yo estoy seguro que la espada tenía filo, ¿verdad? Y Pedro no sacó la espada y le dijo, a ver, Malco, le voy a quitar la oreja. Y le quitó la oreja. No, Pedro sacó la espada con tanta furia que le mandó un espadazo, le bajó la oreja y yo creo que la espada le llegó hasta por aquí. Pobre Malco, téngalo por seguro. No le iba a decir, ay, venga, le quito la orejita.
¡pim!, y le quitó la orejita y el Señor le cogió la oreja. No, el Señor le tocó más trabajo. Aparte que le pegó la oreja de nuevo, tuvo que sanarlo, que no lo reporta la Biblia para no oír tanta cosa, pero se sobreentiende. Somos personas inteligentes y sabemos que la furia que llevaba Pedro, el Señor le dice, pero Pedro, ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo con este tío? ¿Ah? Le bajó la oreja a Marco. ¿Ah? Imagínense ustedes el Señor en el estado que estaba, porque el estado de nervios del Señor, el estado de ansiedad que tenía el Señor en ese momento era terrible. Mas sin embargo, el Señor controla el temor que tenía de lo que iban a hacer con él, que para un momento en esto coge la oreja de Malco, se la pega, lo sana, ¿sí? Y se lo lleva. Amén. Y Pedro comienza enfurecido. Por allá, pues llevan al Señor y va por allá desde lejos, desde lejos. El Pedro que caminó con el Señor, que no había enfrentado los cambios, no había nacido de nuevo, niega al Señor. Le dicen, ese es el que andaba con el Galileo. ¿Qué? Que yo no soy. Dicen que los historiadores que maldecía, decía groserías, ¿sí? Para que no creyeran que él andaba con él. Maldecía y decía, yo no andaba con él, y ustedes son un tanto así. Cuando ustedes eran groseros, así, acuérdense, así era el Pedro. Hasta que en la tercera va pasando el Señor, lo llevan por allá y Pedro lo está negando y canta el gallo. No había nacido de nuevo, muere el Señor y Pedro no ha nacido de nuevo, queda el dolor más profundo. El Señor había dicho que volvería, pero ¿quién creía? Señor, lo sepultaron, no le quedó una gota de sangre en su cuerpo. Ahora, ¿qué hacemos todos los apóstoles? ¿Qué hacemos? Habían unos que iban por allá para Capernaum de los apóstoles y se les acercó el Señor. Habiendo el Señor resucitado, se les acercó, caminó con ellos y ni siquiera se habían dado cuenta que era el Señor el que caminaba con ellos. No habían nacido de nuevo, no sentían la presencia de Dios, no había en ellos discernimiento de espíritu, no habían enfrentado los cambios. ¿Cuál cambio había que tener? El de vivir ahora sin la presencia, sin la persona de Jesús. Ahora tenían que vivir en el espíritu con Jesús. Y entonces resucita el Señor. Pedro ve que el Señor resucita. El Señor lo confronta en una reunión que tuvieron porque no había nacido de nuevo. El Tomás no creía ni en lo que se comía. A Tomás le servían frijoles y decía, no, eso no son frijoles, eso es puro arroz, porque le faltaban las tortitas. Entonces, él no creía en esto. Hasta que el Señor le dijo, pero meta el dedo en las llagas. Y él fue. Dice, si no te digo que meta los dedos en las llagas, tú no crees, ¿verdad? Pero me has visto. ¿Ah? Y es lo que nos falta a nosotros, enfrentar cambios. Amén. Si nos decidimos a seguir a Cristo, es seguirlo. Pero seguirlo de verdad. No como que el que juega, hoy soy, mañana no soy. Porque eso quiere decir que nuestra inmadurez es tan terrible que no somos capaces de cambiar. Y si este año, no sé cómo les haya ido a ustedes, no sé qué haya pasado, pero solo Dios conoce su vida. Y si no les gustó mucho lo que ocurrió este año, pues comiencen a enfrentar el cambio para el próximo año, pero de la mano de Dios. Y téngalo por seguro que de la mano de Dios las cosas se llevan mejor. Amén. De la mano del Señor las cosas son superiores. Podemos caminar más tranquilos, pero tenemos que estar seguros del cambio. ¿Cuál es el cambio que vamos a ejercer en nuestra vida? ¿O qué va a hacer Dios en nuestra vida? ¿Nos dejaremos guiar por el Señor? Esto en cuanto a Pedro. Pero entonces tenemos a otro personaje muy especial. Hechos 9, 1, 19. Hechos 9, 1 al 19. ¿Lo tenemos? Amén. Yo voy adelantando. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Amén. Un hombre que desde jovencito ya era perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, quien se llamó apóstol Pablo después, pero que antes de esto era un perseguidor de la iglesia, perseguidor de los hijos de Dios, perseguidor de los cristianos, asesino aférrimo, al que cogía o lo mataba o se lo llevaba preso, pero ese ya no se escapaba. ¿Sí? Cuando estaba joven, el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, lo apedrearon al pie de él. Desnudaron a Esteban fuera de la ciudad. Él fue a mirar cómo era la cosa. Desnudaron a Esteban y tiraron sus ropas a los pies de Saulo. Y Saulo se gozaba viendo la cantidad de piedra que le estaban dando a Saulo, a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, de fe, y que hacía misericordia. Era un hombre de Dios este Esteban, pero fue asesinado ahí a los pies de Saulo, y Saulo apenas le daba risa. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros vemos la necesidad en otros y venimos a hacer lo mismo? Vemos la necesidad de otros y nos importa lo mismo. Pues el mundo está en un deterioro tan terrible que necesita un cambio, y el único cambio que puede haber es por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no da el cambio, nosotros estamos perdidos. El mundo está perdido, y hay mucha gente que se está muriendo espiritualmente, mucha gente que ya no tiene esperanza. Y ahora en esta noche y en todas las noches de finales de fiestas es cuando vemos la gente que está muerta espiritualmente, que ya no tiene esperanza, y a ellos es a quien hay que hablarles. Pues Saulo, perseguidor de la iglesia, dice que respiraba odio por los hijos de Jesucristo. Pero en el camino el Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Cae, no dice si le cayó del caballo, se cayó de andar a pie, pero ahí no dice. Regularmente usted escuchará siempre que que Saulo cayó del caballo. No, ahí no dice la escritura que cayó del caballo, dice simplemente que se cayó, y quedó ciego. Entonces dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dice: ¿quién eres tú, Señor? Dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. No necesariamente tenemos que perseguir a los hijos de Dios, o no necesariamente tenemos que ser perseguidores de Jesucristo, de la iglesia.
con nuestra actitud ya estamos persiguiendo a los hijos de Dios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué testimonio damos? ¿Cómo caminamos delante de Dios para testimonio a otros? ¿Qué testimonio estamos dando como para que otros se conviertan? ¿Sí? Ahora, no quiere decir que entonces usted se convirtió en un tonto. No, Dios no era tonto. Jesús no era un tonto cuando estaba en la tierra. Jesucristo era un hombre de carácter. Jesucristo no era de aquellos que le metían los dedos a la boca y que porque le metían los dedos a la boca decía, ve, que tengo dientes. No, simplemente él era un hombre normal, un hombre que tenía su carácter, un hombre que tenía su criterio, era un hombre que era recto en todas las cosas, ¿sí? Pero que cuando tenía que ser fuerte, era fuerte, como cuando estaban todos aquellos vendiendo en la sinagoga. Que estaban todos vendiendo toda clase de porquerías que es que para holocausto al Señor. Entonces vendían palomas tuertas, le faltaban los dedos, cabras con falta de orejas, que tenían los dientes caídos. Eso es que era lo que le iban a ofrecer al Señor y eso es lo que vendían. Y el Señor se enfureció cuando pasó por ahí. Dice, el Señor ha dicho que esto ha de ser casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y comenzó a darse pata y puño con todos. Olvídense, la cosa fue fuerte. Porque empezando que el carácter del judío es recio, es fuerte. Ellos son fuertes. Y que vaya otro cualquiera a tumbarle las mesas de los cambistas, a tirarle el dinero, a abrirle la jaula de las palomas y dejárselas volar, iban a quedar contentos. Yo creo que hubo una trifulca que se dieron garrote, pero fuerte, ¿verdad? Porque era él defendiendo las cosas de Dios en ese momento. Así que Pablo entra a la ciudad y en el momento que Pablo habla con Dios, adquiere un cambio. O sea, no hubo que rogarle. Mucha gente llega a la iglesia, recibe a Cristo y comienza una rogadera. Ay, hermano, vaya a la iglesia. Ay, hermano, ¿por qué no fue? Ay, hermano, ¿por qué no quiere ir? Hermano, ¿qué pasó el domingo? Hermano, ¿qué pasó que no va a la oración? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no esto? Siempre toca estar en ese constante rogadera. Pablo no. Pablo habló Cristo con él, o sea, tuvo un encuentro con Jesucristo y ya. Ya no era Saulo, inmediatamente se convirtió en Pablo. Y ese Pablo entró en ayuno, imagínense ustedes, sin conocer de Cristo. Cristo le habla y entra en ayuno por 3 días. Le dice el Señor a Ananías, ve a casa de Judas y allá hay un hombre que está ciego. Se llama Saulo de Tarso. Y dice, uy, Señor, este hombre mata. Si es más peligroso que un loco con un cuchillo. No, yo no voy por allá. Dice, ve que yo ya le di a él también visión. Y Saulo estaba teniendo una visión de que un hombre llamado Ananías iría a poner las manos sobre él. Pero Saulo ya había enfrentado el cambio. Saulo ya no era el Saulo, ya era Pablo. Había tomado en serio las cosas de Dios. ¿Sí? Se decidió, se convirtió. Saulo, a diferencia de Pedro, tuvo una conversión inmediata, nació de nuevo. Inmediatamente Jesús habló con él, nació de nuevo. Y entra en ayuno 3 días, dice que no comió ni bebió durante todos esos 3 días, hasta cuando Ananías puso las manos sobre los ojos de él, dice que cayeron como escamas de sus ojos, y volvió a ver. Entonces fue bautizado. A los 3 días de haberse convertido, Saulo no tenía problemas de ninguna clase. Ay, hermana, ¿por qué no se bautiza? Ay, no, es que lo estoy pensando, ¿sí? Y de esos hay muchos, están pensando a ver si se bautizan. Pero ¿qué problema usted tiene? No, yo no tengo ningún problema, pero lo estoy pensando. Voy a pensarlo, a ver si me bautizo. ¿Y por qué? Porque creen que si se bautizan, que ya no pueden cometer los mismos pecados de antes. Hermano, bautizado, sin bautizar, desde que la mente esté corrompida, siguen lo mismo. Ahora que hay que bautizarse, ¿por qué? Porque es un cambio que hay que dar, son pasos de obediencia que hay que dar. De manera pues que hay que aprender a enfrentar los cambios. Saulo fue el mejor de entre todos, el sobresaliente de entre todos los apóstoles, al punto de que fue quien escribió todas las cartas paulinas. Todas las cartas paulinas, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. 10 cartas más la de los Romanos,
11 cartas que escribió. Entonces tuvo un cambio tremendo. ¿Y a quiénes, de dónde han salido también sectas? De las epístolas. ¿Por qué? Porque han sido mal interpretadas. Por eso tenemos que no creer lo que nos dicen simplemente, sino experimentarlo. ¿Y cómo lo experimentamos? Leyendo, escudriñando las escrituras, porque a vosotros parece que de ella mana la vida eterna, dice la palabra del Señor. Así que si no escudriñamos, cualquiera nos engaña, cualquiera nos puede decir mentiras, pero Jesucristo es una realidad. Por eso nosotros estamos seguros de que no es la religión la que lo va a salvar a usted, es su decisión. Porque nosotros no tenemos aquí un salvadero de almas. Aquí simplemente es un local donde se habla de la palabra de Dios. Que somos evangélicos porque seguimos el evangelio de Cristo. Que somos cristianos porque seguimos a Cristo. Pero que eso no nos hace ni más ni menos que los demás. Somos iguales que todos, pero que buscamos a ver si en su infinita misericordia, cuando partamos de esta tierra, podamos llegar a un buen lugar. Y no solo eso, sino que mientras vivamos en esta tierra, poder tener paz, poder tener tranquilidad, poder vivir mejor. Comienza el año 2018. ¿Qué nos deparará? ¿Vendrá Cristo? Pues si viene Cristo, que nos coja confesaditos. Si viene Cristo, que podamos ir a su presencia, pero que sí tenemos que tomar la decisión de seguir al Señor como tiene que ser. Amén. Alabamos a Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria. Así que no solo estos hombres se enfrentaron el cambio y lo hicieron bien, usted es parte de este proceso. Y hoy es bueno que tomemos la decisión de enfrentar este cambio. Tome la decisión, enfrente el cambio y comencemos un año lleno de la presencia de Dios. Amén. ¿Alabamos al Señor? Amén. Bueno, así que vamos a repartir las hojitas para que usted